México. Vos sos una mujer de la política, de la militancia, y en el día de ayer se cumplieron 71 años de el fallecimiento de María Eva Duarte de Perón, que para mi gusto excede largamente la cuestión partidaria. Exacto. ¿Qué reflexión me puse a hacer? Hacémela y después vamos a escuchar juntos un audio que tenemos preparado a propósito, una suerte de homenaje, pero me interesa tu mirada. Bueno, no se podría responder en una frase o en un solo comentario, pero sí podríamos pensar algunas cuestiones que son interesantes. La figura de Evita, además de su trascendencia histórica, política, su aporte a la construcción de la perspectiva de género, de la expansión de los derechos de las mujeres, los niños y demás, me parece que es tributaria, digamos, de una época social donde la política se pensaba en términos de movimiento social, ¿no? Y ese movimiento social también estaba integrado por mujeres, ¿no? Y me parece que esa es una de las cuestiones que ponen al peronismo en sus orígenes, ¿no?, de vanguardia, ¿no?, que es pensar a las mujeres en un momento de la historia donde nuestra ciudadanía era una ciudadanía de segundo orden, ¿no? Había infinidades de corrientes ideológicas en todo el mundo que venían luchando, en principio, por el primer derecho básico universal, que es el derecho al voto, como el derecho que configura la condición de ciudadanía, ¿no? La ciudadanía política, el derecho a participar en la política, a ejercer la vida política. Y Evita constituye, ¿no?, digamos, ese aporte histórico en donde abre a todas las mujeres de todas las perspectivas políticas e ideológicas, no solo el derecho al voto, sino el derecho a la emancipación política, que es a participar en política, a tomar los lugares de la política y a defender las ideas, también en una concepción de la política donde el Estado fue constituyendo discusiones políticas públicas que tenían que ver con sacar del ostracismo de la vida cotidiana y de esta cuestión de encierro de la vida privada, problemáticas que tenían que ver con los cuidados, con la atención de las personas, con los derechos de las niñas, los niños, los ancianos, ¿no? Y un lugar muy cristalizado, ¿no? Exactamente, de digo, y transformar eso que era no solo padecimiento, sino también derechos que las mujeres teníamos restringido en un campo de políticas públicas, ¿no?, donde el Estado se ubicó y se colocó durante décadas en una posición central para agenciar la vida de las sociedades, ¿no? Y ahí hay no solo un largo legado histórico en torno a su figura, sino también un debate interesantísimo para ver cómo la política constituye condiciones de vida, ¿no?, para mejorar, para ampliar nuestros derechos y también para construir toda una serie de imaginarios que nos permiten creer en la política, ¿no?, e incorporarla como parte de nuestra vida cotidiana, viendo en ella esa condición de poder transformar la vida de todos para hacer una sociedad más justa para todos. Bien. Tenemos un audio que lo vamos a compartir con vos y después lo charlamos. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe optar, la mujer resorte moral de un hogar debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el más mínimo de sus derechos. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. La Ley 13.010 de sufragio femenino, también conocida como Ley Evita, fue sancionada en Argentina el 9 de septiembre de 1947 y promulgada el 23 de septiembre, estableciendo este día como el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, fecha en la que se reconoció la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres, entre ellos el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas para todos los cargos políticos nacionales, y estableció en este país
el sufragio universal. La única arma que tiene el ciudadano de defensa es el voto. Será difícil de comprender que a pesar de estar ahora aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Es la única forma que tenemos para defendernos de lo que no queremos. El voto tiene una máxima importancia porque es un derecho que debemos ejercer. Es más que una obligación. Por eso, cuando desde algunos sectores ponen en cuestión la necesidad de su obligatoriedad, la respuesta es: el voto es un derecho que no debemos entregar como individuos ni como sociedad. ¿Quién tiene voz y voto? No todo el mundo tiene voz, pero el voto es la herramienta más democrática de la que dispone una sociedad para hacer valer sus derechos, sus opiniones y hacia dónde quiere dirigirse. Bueno, un poco este enfoque, ¿no? En este momento donde se pone en disputa o en discusión, lo hace naturalmente la sociedad no yendo a votar de repente y entregando esto que planteaba el audio, ¿no? Un poco ese derecho que le costó tanto obtener nada menos que al 50% de la sociedad, ¿no? Porque muchas veces se pierde de vista esa dimensión cuantitativa que tuvo aquello que significó el logro de los derechos políticos de la mujer. ¿Qué reflexión me puedes hacer de esto? Cuando uno lo piensa en perspectiva histórica, bueno, el aporte de Evita fue fundamental, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el contexto histórico también contribuyó, digamos, a poder de algún modo hacer un cambio muy profundo en el conjunto de la sociedad, que era, lo digo con una metáfora, pero para que se entienda, las mujeres pudimos recién 1947, si la memoria no me falla, ¿no? 52, en realidad, Bueno, pero digo, cuando puede votar por primera vez. Pudimos, digamos, salir de la casa y de la casa poder estar en la plaza, ¿no? Digamos que ahí es cuando verdaderamente se materializa, digamos, ya no la ciudadanía en cuanto a la condición jurídica del derecho al voto y de estar habilitadas para votar, sino el derecho al voto como un lugar de participación efectiva también, claro, correcto. De la política, ¿no? A eso me refiero. Y entonces, no, está bien, y está muy bien lo que decís vos, porque mucho tuvo que ver esto que decís en la Constitución del 17 de octubre. En la naturaleza de ese 17 de octubre que puso a las grandes mayorías en la calle. Claro, por eso digo, el carácter, digamos, movimentista también tiene Totalmente. que ver con la participación también de las mujeres y de la construcción de esos imaginarios nuevos que las mujeres aportaron al peronismo, desde el derecho al voto, la creación de políticas públicas orientadas a las familias, a las mujeres, a los derechos sociales, y también en un momento en donde esa arena movediza de participación entre la casa y la plaza también se expandía a ámbitos inéditos para las mujeres, que es el momento histórico en donde comenzamos a ingresar a la esfera del mundo del trabajo, ¿no? Digamos, estábamos privadas de derechos políticos y también de derechos económicos, y eso es importante tenerlo en una perspectiva histórica, porque fue una conquista del conjunto de las mujeres y del conjunto de la sociedad argentina, que creo que, digamos, ha contribuido en términos de cambios socioculturales. Y bueno, creo que las tensiones actuales que hay respecto de algún disconformismo con la democracia, bueno, quizás dan cuenta de un momento histórico particular. ¿Es con la democracia, a tu juicio? No sé si es con la democracia como sistema de representación política, sino con un conjunto quizás de demandas heterogéneas que hoy la sociedad tiene, en donde la política logra dar respuesta, pero lo hace quizás de manera menos sistémica que antes, ¿no? Y entonces, bueno, creo que es más complejo, y creo que esa complejidad tiene que ver con la heterogeneidad de demandas que la sociedad tiene y las miradas que distintos grupos etarios y las sociedades tienen de un determinado momento histórico, ¿no? Esta idea movimentista, a mí me parece muy interesante esto que planteás, esta perspectiva de conjunto, colectiva, que entendió, que comprendió el peronismo y sobre todo Eva, ¿no? De alguna manera, me parece que fue puesta en discusión
y esto es una pregunta, si no te parece que fue puesta un poco en discusión a partir del surgimiento de lo que hoy denominamos colectivos o minorías de intensas, con cierto grado de representación, con demandas propias, pero con poca capacidad de articular lo colectivo, lo general, ¿no? ¿Qué te parece eso? Bueno, hoy en la política a nivel estructural, ¿no? Digamos, en sentido de política y democracia, digamos, hay una tensión en poder articular proyectos políticos que den cuenta de dos grandes campos, ¿no? Que no es uno más importante que el otro, sino que históricamente han estado escindidos, podríamos decir, ¿no? Hay veces en que la política se orienta a la expansión de derechos del campo de las identidades o de las demandas particulares, y eso está muy bien que así suceda, y hay veces en que la política es tensionada para que la expansión de derechos se enfoque más hacia políticas que tengan que ver con poder garantizar la redistribución de los recursos económicos, que es la dimensión estructural de la sociedad, ¿no? Entonces, históricamente ha habido proyectos históricos que se desencuentran en esas matrices, ¿no? Y hoy lo que las democracias contemporáneas debaten es, bueno, cómo reunificar un modelo de contrato social con un enfoque de democracia que haga un equilibrio entre demandas de reconocimiento, ¿no? Y demandas que tengan que ver con la redistribución, ¿no? Donde cultura, identidades y estructura económica constituyan, digamos, una totalidad de un enfoque de sociedad con lugar para todos y todas. Bien. Aurora, nos están haciendo señas de redondeos. me quedaría toda la tarde charlando con vos, ¿no? Me parece que Claudia... muy interesante. Con respecto a esto de cuestionar la democracia, ¿no? y sostener los derechos adquiridos, no tenemos que perder el punto de vista que es un hecho que está sucediendo a nivel mundial, en el cual, si vemos a España, lo que ha sucedido, de todas formas, nosotros tenemos que, ya sea que tengan ideología peronista o no, pensar que el voto hay que respetarlo y ejercer la democracia de esa manera. Es la única forma de sostener la democracia. Así que a nosotros, creo que la audiencia ha quedado fascinada con tu explicación. Bueno, gracias Aurora por visitarnos en esta tarde acá en El Otro Gracias Sos a Vos. ustedes por la invitación y por este momento seguro que nos quedamos compartido. con un montón de cosas para charlar contigo. Gracias a vos, Aurora. Y te vamos a pedir que en breve nos vuelvas a visitar y podamos seguir profundizando con el tema académico, universitario, estos modelos, estos procesos que se van dando en este terreno, y también, ¿por qué no?, a veces compartir alguna idea vinculada con lo político, porque sé que te interesa y te contiene. Gracias, Aurora. Un abrazo y saludos para vos y para todo el equipo que trabaja con vos. Gracias a todos. Bueno, y nosotros le devolvemos, sí, mi estimado, sí, le devuelvo el aire a usted, a sus órdenes. Son las 5:05. Ahora en tu radio, La Costa en Noticias. La Costa en Noticias. El flash de noticias de la Municipalidad de La Costa. La Costa en Noticias. Este domingo llega el Festival de Cine Costero. El evento cultural se llevará a cabo en la sede del Club Social y Deportivo